It is written in the Old Testament, to each of us this allotment of years, 70. And in these years, there is the time of man, a time to fulfill his destiny, to work together with his fellow man in the wonderfully complex pattern of everyday life. Todos hemos visto a alguien en algún momento de la vida que lo tiene absolutamente todo, que tiene dinero, que tiene salud, que tiene cosas de lujo, que puede viajar, que parece que tiene un trabajo perfecto y terminan siendo personas sumamente miserables. Incluso en algunos famosos hemos visto ejemplos de estos. Y mucha gente que tiene menos estilo de vida que estas personas se termina preguntando ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué tienen todo lo que yo siempre he soñado? Yo sería tan feliz si tuviera todo eso. Pero ¿por qué son personas miserables? Les voy a explicar qué es lo que yo considero que pasa con ese tipo de gente y cómo muchos hombres caen en esa trampa incluso cuando se casan. Vean, la gente cuando es vacía selecciona amistades que también son personas que están vacías, que no tienen absolutamente nada en su cabeza más que un modo existencial completo y totalmente básico. Entonces, como no pueden aportarle nada a los demás porque simplemente existen, porque no se han cultivado por dentro para conocerse a sí mismos y la importancia de ciertas cosas, muchas veces que son detalles pequeños de la vida, no le pueden aportar a los demás nada de valor. Entonces, cuando una persona está vacía por dentro porque tiene apenas una existencia básica, termina rodeándose de gente que también es vacía y que tiene una existencia también básica. Entonces, ahí usted puede ver a un montón de gente que tiene, por ejemplo, dinero, que tiene salud, que tiene sus lujos y que es sumamente miserable. ¿Por qué? Porque el dinero que tiene lo hizo en un trabajo que lo hace nada más porque tiene que hacerlo y porque estudió una carrera, muy posiblemente que alguien más le haya dicho. Que tiene, a pesar de tener todo ese dinero y de comprarse cosas, no sabe exactamente para qué las quiere y porque tampoco tiene a nadie con quien compartirlo o ninguna de las personas con las que comparte lo que tiene realmente le interesan. O porque tiene un problema y a pesar de que tiene 1000 amigos, ninguno de esos amigos se interesa en el problema que tiene esta otra persona porque es gente que no es empática, de gente que simplemente vive y existe, pero que no tiene por dentro ningún tipo de valor. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno es muy vacío por dentro, o sea, que no se ha cultivado para saber reconocer el valor de cosas mínimas de la vida, por más que tenga, por más lujos que tenga, por más salud que tenga, no va a apreciar la salud y se va a meter en vicios, no va a apreciar el dinero que tiene y lo va a despilfarrar y a botar en cosas que no le van a generar más dinero después o que son simples y llanas pérdidas, o para poder estar rodeado de amigos y creer que esa es compañía, va a invitar a un montón de gente a comer a su casa o a pagarles el trago el fin de semana o a demostrarles cuánto dinero y poder adquisitivo usted tiene y ninguna de las personas a las que les está dando ese dinero van a estar ahí para usted cuando tenga un problema. Y muchas veces hay gente de este tipo que tiene que pasar por experiencias muy duras donde se ven absoluta y totalmente solos que se dan cuenta de que no tenían amigos. Entonces caen en un shock existencial tremendo. Y a muchos hombres les pasa eso con su esposa en especial cuando han buscado una esposa florero, una esposa trofeo que es simplemente muy bonita, pero con la que no pueden entablar una conversación porque esa persona no tiene absolutamente nada en la cabeza de lo cual poder hablar, simplemente existe para verse bella. Y muchos de estos hombres pueden tener problemas familiares y ni siquiera sus hijos van a estar ahí porque fueron criados por él mismo que seleccionó a una esposa que no tenía nada en la cabeza y por una esposa que también es un ser vacío que no le puede transmitir el más mínimo valor de empatía y de cortesía a sus propios hijos. Entonces hay hombres que son adinerados, que tienen una esposa bonita, que tienen hijos, que se sienten terriblemente solos y aislados porque ni siquiera su familia está ahí para ellos para cuando tienen un problema. Y esto es muy común en los hombres que tienen demasiado dinero, a los cuales muchas chicas se les acercan nada más porque tienen interés en lo que ellos tienen. Y estos sujetos no se dan cuenta por el propio vacío existencial en el que ellos están de que los quieren simplemente por lo que tienen pero no por lo que son. Entonces se rodean de gente interesada y no hay una persona más hueca por dentro que la gente interesada porque tienen un plano existencial de supervivencia básico pero no luchan
por absolutamente nada de lo que importa en la vida. Simplemente se arriman a los demás para poder ir sobreviviendo en base a una falsa gentileza y una falsa amistad, en falsos valores que ellos necesitan actuar para engatusar a la gente que tiene más que ellos. Y esto le pasa a muchos hombres que tienen dinero, que terminan casados con chicas muy atractivas, que tienen amigas exactamente igual de vacías que ellas. Entonces, muchos hombres, en algún punto, o muchas personas, por tener muchas amistades, tienen 1,000, 2,000 amigos en Facebook. Todos los fines de semana salen de copas con diferentes amistades que tienen. Pero cuando tienen un problema, ninguna de esas personas a las que les pagaban los tragos, que estaban ahí y que compartían mensajes de WhatsApp, todo esto, ninguna de esas personas está ahí para ellos cuando se sienten mal. O esta persona sabe en el fondo, sin ser consciente incluso, pero en el fondo lo siente, que si tienen un problema no pueden acudir a ellos para decirles: me siento mal, me está pasando tal cosa, ¿qué me aconsejarías? ¿Por qué? Porque saben que no los van a ayudar. Pero esta persona está priorizando más tener muchos amigos, ser popular y ser visible, a lo que realmente trae sustancia a su vida. Entonces, ¿qué pasa? Durante muchos años, el propio vacío que ellos tienen por dentro, esa falta de autocultivarse uno como persona, no los deja ver netamente, abrir los ojos, de que están completos y totalmente solos, hasta que realmente ese sentimiento los invade y entran en una crisis existencial y se pierden. Y ahí es donde ustedes ven a muchos artistas famosos que tienen estatus, que tuvieron una esposa que era también actriz muy bonita, que tienen mucho dinero, que tal vez tienen hijos y que de pronto desaparecen de la escena mediática porque se dieron cuenta que a pesar de la fama, el dinero y la popularidad que tenían, o la salud incluso, que es el bien más preciado que uno puede tener, cuando tuvieron un problema no tenían a nadie. Cuando había un tema del que les interesaba hablar, ninguna de las personas, de ese montón de gente que conocían, estuvo ahí para ellos. Entonces no tienen con quién hablar, no conocen a otra persona que tenga sus mismos intereses con los cuales puedan intercambiar una conversación sustancial, una conversación que los llene, que los construya. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si usted no tiene con quién hablar, se va a sentir solo. ¿Por qué? Porque sus intereses, porque las cosas de la vida que usted va descubriendo no tienen sentido para nadie más que para usted mismo. Entonces usted se ve solo, se ve aislado. Y es lo que le pasa a los hombres que tienen una esposa trofeo. Que estos hombres pueden tener un trabajo de alguna ingeniería súper interesante, pueden ser astronautas si usted quiere, pero que cuando llegan a la casa no tienen con quién hablar. No tienen quien les pregunte cómo les fue en el trabajo, o no tiene nadie que escuche qué tan interesante es el proyecto nuevo en el que están trabajando. Entonces son hombres que se sienten solos. Simplemente funcionan como un cajero automático o van a trabajar y simplemente saben que tienen que aportar dinero porque eso en su casa los espera una mujer y sus hijos, pero que no son ni su esposa ni son su familia. Entonces, ¿qué pasa? Que se terminan sintiendo solos y la existencia de esta gente llega un momento en el que no tiene sentido y mucha gente se termina hasta pegando un corchazo. O son personas que aparentemente al ojo externo lo tienen todo, pero que la gente dice: qué raro, ¿por qué se metió en vicios? O qué raro, ¿por qué terminó en la indigencia y abandonó a su familia? ¿Por qué? Porque se rodearon de gente vacía que no los escuchaba, de gente que tenía hueca la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden reconocer muchas veces a este tipo de gente de una forma muy simple. Y yo siempre lo he dicho, las aficiones de las personas los definen. Reitero, las aficiones de las personas los definen. Cuando ustedes escuchan a una persona que no puede escuchar buena música, o sea, ritmos que son repetitivos, 2 o 3 notas, que las letras son huecas y tontas, que no le aportan nada a una persona, ni a nivel artístico, ni a nivel lírico, esa persona tiene gustos huecos. Cuando usted ve a esas personas que van al cine, van a ver películas que simplemente los ayudan a pasar el rato y a estar entretenidos, porque hay gente que adora el entretenimiento. Pero cuando ustedes exploran o quieren tocar el tema de una película profunda o algo que los haya construido a ustedes por dentro, van a ver que con esa persona no puede hablar porque simplemente le gusta el cine light y no un cine crítico que lo deje pensando y que le dé un nuevo concepto de la vida. Si ustedes ven los libros que las personas vacías leen, son meros libros de entretenimiento,
meras cosas de espectáculo. Les gustan los programas de espectáculos. Pero pedirles que lean un libro que les deje un significado, que les deje una enseñanza, que los haya puesto a pensar, usted no puede exigirle eso a una persona que es vacía por dentro. Entonces, si usted, por rodearse de amigos y de tener muchos amigos, se empieza a rodear de gente que es hueca, que no tiene sentimientos, o que simplemente responde a los sentimientos porque saben cómo se tienen que sentir la otra persona, pero que no son empáticos, no son personas empáticas que realmente sienten las cosas, usted se va a rodear de gente que es vacía y puede tener 1,000,000 de amigos así, pero no tienes con quién hablar. No tienes un amigo que te retroalimente con algo interesante. No tienes un amigo que te presente una buena película, que te presente un buen libro, con el que puedas tener una buena charla, a quien pedirle un buen consejo. No tienes una persona empática, no tienes una persona que te recomiende un buen grupo que no conocías. Entonces no puedes tener momentos de calidad con absolutamente nadie, aunque tengas 1,000 amigos. Y el vacío que tiene la gente por dentro se lo terminan contagiando a uno si uno no lo es. ¿Por qué? Porque uno no está siendo lo suficientemente inteligente para rodearse de gente de valor. Simplemente está rodeado de personas, pero no está rodeado de nadie de valor. Y por eso es que hay gente que es más pobre, que tiene menos salud, pero que es mucho más feliz que la gente que tiene salud y que tiene mucho dinero. Porque tal vez su grupo de amigos es mucho más valioso y se siente más acompañado que la gente que tiene muchos amigos, pero no tiene a nadie al lado, porque es gente vacía. Me explico, y esto pasa también en las familias. Hay familias donde las personas, por ejemplo, cuando son adolescentes y escogen una buena carrera, de pronto empiezan a aparecer como parásitos, como garrapatas, como pulgas. Los primos, los tíos, otra gente que no conocía, entonces empiezan a interesarse en esta persona y cuando ya está por graduarse empiezan a recibir visitas, mensajes, felicitaciones, pero no se dan cuenta que es que la propia familia se le está acercando con un tipo de amistad falsa, con un tipo de cariño repentino que les tuvieron. Y la persona que es tonta no se da cuenta de que eso es interés, porque luego van a querer sacar algo tuyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que no se da cuenta se rodea de esos familiares que, entre comillas, le aprecian. Pero cuando la persona tiene un problema, ninguno de esos familiares interesados van a estar ahí para ellos, para ayudarles, para escucharlos, para compartir de corazón temas que les interesen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente dice de pronto, en una crisis, me quedé sin trabajo y de pronto me quedé sin familia y sin amigos. Lo perdí absolutamente todo. ¿Por qué? Porque fuiste muy tonto y no supiste medir que muchas veces la generosidad, la bondad y el cariño usan la misma máscara cuando es por interés que cuando es por afecto, y no supiste diferenciarlo y te rodeaste de gente vacía a la cual no le interesabas. ¿Por qué? Porque no fuiste lo suficientemente listo para identificarlo. Entonces, esa es la gente que de pronto dice, no tengo familia, no tengo amigos, y simplemente vivo para trabajar. ¿Por qué? Porque no tienen otra actividad importante en sus vidas el cual le dé sentido a todas y cada una de las actividades que está realizando. Entonces es gente que lo tiene todo, pero que se siente vacía. Porque ellos mismos, al no haberle dado un significado, un valor o una meta, algo que quieren lograr y alcanzar a sus vidas, terminan en un plano existencial básico. Trabajan porque ocupan dinero, pero el dinero que tienen no lo pueden disfrutar porque no tienen a nadie con quien compartir ni siquiera un momento agradable. ¿Por qué? Porque están rodeados de gente vacía. Están rodeados de gente vacía y lo tienen absolutamente todo, pero no pueden disfrutar ni siquiera de una buena canción porque las películas, la música, las actividades, los libros de todas las personas de las que se rodean son vacíos. Y no pueden aprender absolutamente nada y terminan en un plano existencial tan básico hasta que llegan un momento en que se les llena la panza de mediocridad, de rutina y no tienen absolutamente nada sustancial e importante por lo cual vivir y terminan colapsando emocionalmente. Muchas veces, y con esto cierro, cuando estas personas logran abrir los ojos es cuando han pasado por una crisis y tienen que empezar de cero porque se dieron cuenta que desde el principio nunca tuvieron absolutamente nada. Entonces, es mejor que desde que usted es joven, descubra cuál es el valor suyo como persona, que usted cultive metas y méritos propios y que sepa identificar muy bien con cuáles personas se está usted juntando, porque ya sean familiares o amigos,
aunque sean pocos, si son de valor, se va a sentir más acompañado y va a tener una vida más plena que si tiene a todos sus familiares al lado y a todos sus amigos al lado y son gente que está vacía y hueca por dentro y que no tiene usted nada que aportarle a ellos ni ellos nada que aportarle a usted. Y es mejor que usted se dé cuenta de esto antes que colapse. En especial, sufren de esto los hombres que se casan con una esposa florero y que se dan cuenta después de que no tenían a absolutamente nadie en quien confiar, ni siquiera en la propia esposa que se supone que es lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque se fijaron en algo tan vacío como la belleza y no pudieron nunca encontrar ni ver a nadie en sus vidas, a absolutamente nadie en sus vidas, que les aportara algo de valor. Y hay gente que termina colapsando tarde o temprano. Cuídense de la gente que está vacía por dentro, porque se los termina contagiando. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y les desea un muy buen día. Charlie knew it. Every man who works a torch knows it. When you come near him, you come up smooth. You don't make any sudden motion. This was it. Phone call for Charlie. Yes, yes. A boy. 9 pounds. Wow. You can forgive Charlie for being excited. Who wouldn't be? A newborn father is one of the most excitable people in the whole world. You can forgive Charlie for passing out cigars during work hours, even though he knew he should have waited till lunch. You can even forgive Charlie for what happened next, for that one instant of final, fatal forgetting.